podido orar, y de antemano, Señor, pongo en tus manos cada una de estas peticiones que hoy en esta noche hemos traído delante de tu presencia, Señor. Dios mío, tú conoces las necesidades que hay en cada una de nuestras vidas. Tú conoces, oh Dios, esa petición que está siempre delante de nosotros para ponerla en tus manos, oh Dios. No dudamos, oh Dios, que tú a tu tiempo, Padre, habrás de dar esa respuesta a cada uno de los que lo hemos hecho en esta noche, Señor. Ahora, Padre, pido una vez más que nos des tu palabra en este lugar. Enséñanos tus verdades bíblicas para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias le doy, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en esta noche. Hemos venido, hermanos, hablando de las ofrendas. Hermano, qué importante es, hermanos, el tener conocimiento de la palabra. ¿Y por qué, hermanos y hermanas, hay aspectos que uno los celebra en los cultos? Y hay aspectos, hermanos, también en el cual no los podemos celebrar en un culto. Lo cierto, hermanos, es que el objeto de la ofrenda, hermano, no es una enseñanza apostólica. Cuando me refiero a apostólica, me refiero, hermanos, a que no le enseñaron simplemente los 12 apóstoles, sino que son enseñanzas, hermanos y hermanas, arraizadas, hermanos, quizás en la ley, hermano, pero ya habían ideas de ofrendas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 se habla, hermanos, de la ofrenda que presentaron Caín y Abel, hermanos, delante de Dios. Hermanos, se habla, hermanos, de que Dios, hermanos, siempre, hermanos, da al hombre como Él quiere. Hermanos, y Dios, hermanos y hermanas, es quien dispone, hermanos, de lo que Él tiene para poder, hermanos, dar a la vida del ser humano. Lo cierto es, hermanos, de que el tema de las ofrendas, hermanos, es grande, es extenso. Yo he querido hoy en esta noche, hermanos y hermanas, el poder culminar lo que es este tema. Hermanos, y el sistema del Levítico, que es el de la ley, hermanos, habla, hermanos, de tipos de ofrendas y sacrificios considerados, hermanos y hermanas, por los autores. Cuando me refiero por los autores, me refiero por los personajes que escribieron la Biblia. Por ejemplo, el Levítico lo escribió Moisés. Hermanos, Mateo, que vamos a leer, él lo escribió Mateo, el mismo escritor. Pero en los relatos, hermanos, de las ofrendas, hermanos, hay una palabra griega que se ocupa como próspero. La palabra próspero, hermanos y hermanas, indica la ofrenda, hermanos, de dones y de muchas clases. Por eso le digo, hermanos, la ofrenda, hermanos, en aquellos tiempos podían ser animales, podían ser cosechas, podían ser objetos materiales, hermanos, que se ejecutaban, hermanos y hermanas, para el servicio de Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que vamos a ver acá, en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla de una ofrenda perfecta. Amén. Se habla de una ofrenda, hermanos y hermanas, que se dio, hermanos y hermanas, quizás no una ofrenda monetaria, no una ofrenda, hermanos y hermanas, económica, ni por un animal, ni por la agricultura, hermanos, sino que una ofrenda, hermanos y hermanas, que habría, hermanos, de pagar, hermanos y hermanas, muchas deudas acá en esta tierra. Hebreos, hermanos y hermanas, que no conocemos quién es el escritor, hermanos, y me preocupaba un joven que predicaba la otra vez, que insistió que era Pablo, y que era Pablo quien escribió Hebreos. Hermanos, quizás no es el problema que lo haya escrito Pablo, no lo escribió Pablo,
es que Hebreos habla, hermanos, de una ofrenda, de un sacrificio, hermanos, que se dio, hermanos, en la cruz del Calvario hace ¿qué? En nuestra época serían hace más de 2000 años. En el tiempo que se escribió la carta de Hebreos, hermanos y hermanas, pudiera ser unos 60 o 70 años después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que le quiero mencionar es que esa ofrenda, hermanos y hermanas, era Jesucristo. Una ofrenda, hermanos y hermanas, que habría de darse por expiar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, las personas tenían que llevar ofrenda, hermanos y hermanas, cuando el pueblo pecaba. Las ofrendas eran presentadas al sumo sacerdote. El sumo sacerdote presentaba, hermanos, su ritual, o sea, su holocausto, hermanos y hermanas, y se le presentaba a Dios. Y las ofrendas eran recibidas. En el afecto, hermanos, de esta ofrenda, hermanos y hermanas, Jesús mismo se entrega, hermanos y hermanas, como una ofrenda grata y agradable, hermanos y hermanas, delante de la presencia del Señor. Hermanos, porque el Señor, hermanos y hermanas, es una ofrenda agradable. ¿Cuántos dicen amén esta noche, hermano? Es una ofrenda agradable. Entonces, hermanos, la palabra próspero, hermanos y hermanas, indica a la ofrenda de Cristo. Veamos una porción en la Biblia. Vamos a Hebreos 4:16. Hebreos, abra su Biblia, capítulo 4, verso 16. Cuando lo tenga, le dice un amén. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí Hebreo dice que tenemos que acercarnos a esa ofrenda. Hermanos, tenemos que acercarnos a esa ofrenda, hermanos y hermanas, confiados. Hermanos, para alcanzar la misericordia, la benevolencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Entonces, Hebreos, hermanos y hermanas, como Cristo, hermanos, como una ofrenda, hermanos y hermanas, por la expiación de nuestros pecados, pues Cristo también representa una ofrenda importante para todo el mundo. Hermanos, había otro artículo donde hay una ofrenda para muertos, pero eso no se lo voy a enseñar. Aunque en el Antiguo Testamento se daba ofrenda para los muertos, ofrenda para los cadáveres. Hermanos, se daba, bíblicamente se daba. Hermanos, pero la ofrenda del Señor no era por muertos, era por muertos espiritualmente. Lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, y él, dice el apóstol Pablo, os dio vida a vosotros. O sea, hermanos, para que nosotros tengamos vida, tenemos que acercarnos a él. Porque él es, hermanos y hermanas, el dador de la vida. Él es el dador de todas las cosas, hermanos, en esta tierra. Entonces, como Él es el dador y Él es nuestro oportuno socorro, hermanos, entonces Él es la ofrenda perfecta, que hermanos, que se entregó hace más de 2000 años por amor a cada uno de los seres humanos en esa tierra. Veamos un versículo más, 2 de Corintios, abramos nuestras Biblias, capítulo 8, versículo 5. 2 de Corintios 8, 5. Aquí el apóstol Pablo, aquí sí es Pablo. Segunda de Corintios 8:5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está utilizando, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo, hermanos, dieron, dar, que es un verbo, hermanos, de la mijá, de la ofrenda. Entonces, el Señor, hermanos y hermanas, habría de presentarse como una ofrenda. Y según Mateo 5:23, que hemos leído, también nosotros tenemos que presentar una ofrenda. ¿Dónde? En el altar. Pero hay requisitos. Acá hay requisitos. Hermanos, igual que las demás ofrendas que vamos a ver más adelante, hay requisitos, hermanos y hermanas, para que esas ofrendas sean recibidas. Entonces, estos tipos de ofrenda, hermano, esta ofrenda yo le llamo la ofrenda del Nuevo Testamento. O sea, abarca todo. Desde Mateo hasta Apocalipsis.
Es una ofrenda general. Jesús, hermanos y hermanas, es quien se ofreció como a sí mismo, como una ofrenda grata, hermanos y hermanas, al Padre, por amor a cada uno de nosotros. Veamos una porción más, Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Veamos lo que dice el apóstol Pablo acá, en el 4:18. Pero todo lo he recibido. ¿Lo tiene? Y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ve acá cómo el apóstol Pablo está diciendo: tengo abundancia, ¿verdad? No tengo necesidad de nada, hermanos. Y acá nos enseña que esos hombres de Dios, hermanos y hermanas, también recibían, hermanos, de lo que ellos habrían dado. O sea, recuerden que para dar hay que recibir. Hermano, cuando se da, usted está dispuesto a recibir, pero cuando alguien no da, hermano, no está dispuesto a recibir. Entonces, entremos en detalles, hermanos, sobre esos tipos de ofrendas en la Biblia. Ese es el tema, las ofrendas, hermanos, escritas en la Biblia. La primera ofrenda que hallamos, hermanos, acá se llama la ofrenda alzada. ¿Qué es la ofrenda alzada? Es algo elevado, elevar algo. Y el elevar algo, hermanos y hermanas, aportaban de su propiedad al culto. No como una ofrenda en sentido propio, sino como un presente para el mantenimiento del santuario, o sea, para la casa del Señor. Esta ofrenda alzada, hermanos y hermanas, era una forma de reconocimiento y sustento para los sacerdotes y sus familias. Ellos eran sustentados. A ellos se les era llevado, hermanos y hermanas, presentes para que pudieran convivir y tener sustento para sus hijos. Veamos entonces lo que dice el libro de Éxodo. Vamos al Antiguo Testamento en esta noche, capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 5 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el verso 5: pieles de carneros, así dice, ¿verdad? Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Saltémonos hasta el versículo, hermanos y hermanas, versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22, y de allí declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el propiciatorio se ponían estas ofrendas, hermanos, donde, repito y vuelvo a insistir, hermanos y hermanas, era para el uso de la casa del Señor y también para los sacerdotes. Recordaba, hermanos, lo que hacen algunas iglesias. En algunas iglesias llevan algunos víveres los días domingos, otros llevan víveres los días martes, hermanos, y esos víveres, hermanos y hermanas, se los dejan a la familia pastoral, hermanos, para que ellos puedan disfrutar de esos alimentos. Usted preguntará, ¿será que eso es injusto? ¿Será que eso no es bíblico? Sí, es bíblico, hermanos. Es la ofrenda alzada, y esa ofrenda tenía que alzarse, hermanos y hermanas, para poder ofrecérsela a Dios. Y esa ofrenda tenía que ser aceptable, hermanos y hermanas, por Dios mismo. Veamos una porción más, en el libro de Números, capítulo 6, donde está la bendición sacerdotal, versículo 20. Números 6:20. Lo leo mientras lo haya. Y el sacerdote mecerá aquella como ofrenda mecida de delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada,
Después el nazareo podrá beber vino. Se habla, hermanos, de las partes que habrían de darle el animal aquí al sacerdote. Y podrán disfrutar, podrán comer, porque es una ofrenda santa, es ofrecida. Entonces, esta ofrenda alzada, hermanos y hermanas, es una ofrenda el cual era llevada, hermanos y hermanas, para los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes venían de la línea de Aarón, hermanos y hermanas, el hermano de Moisés, hermanos y hermanas. De allí venía toda la línea sacerdotal de los sacerdotes que servían en el templo, hermanos y hermanas. Bien, veamos lo que es también, hermanos, la ofrenda llamada de paz, o también llamada Shelamín, que es un pago de votos y la alabanza a Yahweh, hermanos y hermanas, era la ofrenda. Veamos lo que dice el Salmo 50, 14. Salmo capítulo 50, verso 14. Dice la Biblia: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. A eso se le llama la ofrenda de paz. La ofrenda, hermanos y hermanas, la ofrenda llamada Shelamín, la ofrenda de paz. Es lo mismo que el Señor está escribiendo en Mateo 5:23. Si tú tienes algo en contra de tu hermano y al momento que vas a poner la ofrenda en el altar, te acuerdas que tienes algo contra él, dice el 24, ve, entonces regrésate, ve donde tu hermano y reconcíliate. A esto se le llama Shelamín, se le pone paz. Entonces viene el Señor y dice, entonces ven y deposita tu ofrenda para que la ofrenda Shelamín sea aceptada, sea recibida. Vea que Dios, hermanos, es tan minucioso que en los detalles más mínimos Él se fija. Porque cualquiera puede decir, no, yo con solo ofrendar. No, es que mire, decía el hermano ayer en la mañana, me gustó. Yo sé que Dios ha recibido esta acción de gracias, decía el hermano. Porque por fe, decía el hermano, yo invité a los pastores, invité a los hermanos, y no tenía ni un centavo en la bolsa. Entonces, él está dando alabanzas a Dios y está pagando los votos. No fue él, fue el niño, fue Manuel quien pagó los votos, o sea, el niño de él. Entonces, a ese tipo de ofrendas se le llama ofrendas de paz. Cuando usted ve que alguien, hermanos, hace un culto en acción de gracia y dice, voy a contar los votos. Amén. ¿Alguien de nosotros ha contado los votos alguna vez, hermano? Entonces, usted está dando ofrenda de Shelamín, ofrenda de paz. Amén. Aunque quizás nunca se lo habían dicho. Pero según el Salmo 50, 14 que hemos leído, dice que dar alabanza a Dios y pagar los votos. Hermanos y hermanas. Pero, hermanos, eso, hermanos, también usted tiene que decir, quizás aquí nunca le hemos dicho, que Dios reciba estos votos. Porque toda ofrenda, todo lo que se da, Dios tiene que aceptarlo. Dios tiene que recibirlo. Hermanos y hermanas, veamos lo que dice el 56, 12, el libro de los Salmos. Estamos en los Salmos, 56, 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Amén. Te tributaré alabanzas. Es la ofrenda de paz llamada Shelamín. Es la ofrenda que se da, hermanos y hermanas, a Dios. Salmo 76, 11. Al parecer David, hermanos, ofrendaba este tipo de ofrenda llamada paz. Prometé y pagá a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Ya ve? O sea que David, me imagino que David era bueno para ofrendar. Porque solo en 3 versículos acá hemos leído que él tenía ofrendas de paz para Dios. Tenía ofrendas de Shelamín para dárselas a Dios. Entonces, este tipo de ofrenda, hermanos, la ofrenda de paz, hermanos, pertenece a Yahweh, a Dios, a Elohim, al Eterno, como quieran llamarle, es Dios. Amén. Aquí no nos complicamos la vida, hermano. No, que el nombre de Dios es así y andan peleando. No, es que no, hermano. Ya la Biblia habla de los nombres de Dios. ¿Para qué vamos a andar peleando?
Sería ilógico andar haciendo las tonteras, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, tiene su nombre. Amén. Y están, hermanos, sus características pronunciables para invocarlo a Él. Entonces, la ofrenda de Chelamín, hermanos y hermanas, que es la ofrenda de paz, era un acto de adoración que combinaba la adoración y el agradecimiento y la comunión con Dios, donde el creyente no solo ofrecía una parte del sacrificio, sino que también compartía la bendición con los demás. Nosotros decimos culto de acción de gracia, pero en realidad sería una ofrenda de paz. Por ejemplo, la hermana de mañana va a ser un culto de paz. Ella va a compartir mañana. El domingo hay otro culto de acción de gracia. Van a compartir con nosotros. Y se le da alabanzas a Dios, porque ese es el objetivo, hermanos, de dar, hermanos y hermanas, a Dios lo que, hermanos, muchos cuales lo da. Aquí dice claramente: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. ¿Ya ve cómo ese término de ofrenda? Por eso le decía que no solamente lo enseñaron los apóstoles. Ese término de ofrenda, hermano, es antiguo. Es antiguo, es viejo. Pero es necesario, hermanos, que enseñemos esto. Entonces, la ofrenda de paz es, hermanos y hermanas, dar agradecimiento a Dios y compartir con los demás. Ahora está la ofrenda quemada. Amén. ¿Cómo se imagina toda esta ofrenda? Levanten las hermanas a las que alguna vez les han quemado la comida, hermanos, porque se fueron. A ver, usted dio una ofrenda quemada en ese momento. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 33:10. Yo creo que todas las hermanas han dado esa ofrenda, pero no en la iglesia, sino que en la casa, y eso es lo malo. Vamos a lo que dice Deuteronomio 33:10. ¿Lo tiene? ¿Alguien me dice amén? 33:10, Deuteronomio, dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ahora explico. Si alguien traía la ofrenda quemada, acuérdense que la ofrenda que vimos de primero, que era ¿cuál era la primera, hermano? La mesida o mesada, la que se subía. La ofrenda quemada es que alguien podía traer una cabra, una oveja, un buey. ¿Quién trae un buey para quemarlo, hermano? Nadie, en verdad, es tan caro que son esos animales. Entonces, traían el animal y lo ponían, ¿a dónde dice la Biblia? En el altar. ¿Y qué hacían con la ofrenda? La quemaban completa. Ay, hermano, déjele la pierna para que me la coma después. No, tiene que ser quemada completa. Entonces, a esta ofrenda se le llamaba así, quemada. Porque todo el sacrificio, el animal que trajera la persona, israelita o no israelita, tenía que traerla al altar, pero tenía que ser quemada completamente. Al ser quemada completamente la ofrenda en el altar, era aceptable. ¿Sí? Era recibida por Dios. Entonces, esta ofrenda, hermanos y hermanas, era algo el cual Dios, hermanos, deseaba que se le diese, la ofrenda quemada. También se llamaba la ofrenda de gradas o hacer ascender. Vamos al Evangelio de Marcos 12:33. Marcos 12:33. Cuando lo tenga, me dicen amén. Está a la par de Mateo 12:33 de Marcos. ¿Tiene? Y al amarle con todo el corazón, ¿lo tiene? Con todo el entendimiento y con todo el alma,
y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, amar al prójimo, amar a Dios, es más que traer, hermanos y hermanas, al altar cabras, aves, toros, ovejas, gallinas, pato, chumpe. ¿Qué más, hermanos? Cerdo no. No podían traer un cerdo porque era un animal impuro. Entonces Dios, al parecer acá, Marcos dice que Él prefiere que lo amemos con todo nuestro ser. Más que ofrendas, más que holocaustos, más que sacrificios. Pero este sacrificio, repito, la ofrenda quemada tenía que ser consumido el animal, quemado completamente. Hermanos, hermanas, para que fuera aceptable delante de Dios, consumido en el altar. Consumido. Una porción más, por favor. Vamos a Génesis 8:20. Hermanos, Génesis 8:20. Dice la Biblia, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al parecer acá Noé ofreció una ofrenda quemada a Dios. Y esa ofrenda quemada, hermanos y hermanas, era poner el animalito en el altar y que fuera consumido completamente por las llamas. Otro tipo de ofrenda se llama la ofrenda mecida. La primera que vimos fue la ofrenda alzada, la segunda ofrenda de paz, la tercera ofrenda quemada y la cuarta ofrenda mecida. La ofrenda mecida era algo movido, vibrante, hacia arriba y hacia abajo. Hermanos, que sencilla. Vamos a Levítico 23:10. Por favor. Levítico 23:10. Levítico 23:10, hermanos. ¿Lo tiene? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esa ofrenda mecida, hermanos y hermanas, repito, que se movía para un lado y para otro, era una forma de expresar reverencia y consagración a Dios. Imagínense que usted viniera acá y diga: voy a ofrendar yo, hermano. Y empieza a mover la ofrenda para acá, para acá, para allá, para acá, 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 y al fin ni echó nada. Hermano, así era esta ofrenda mecida. Movida, hermanos y hermanas, pero siempre con el propósito de poder, hermanos y hermanas, agradar a Dios. Agradarlo, hermanos y hermanas. La quinta ofrenda que hay acá es la ofrenda voluntaria. En esta ofrenda voluntaria, hermanos y hermanas, que se llama también como un regalo espontáneo, abundante, generosidad, es una acción que refleja el estado del corazón del dador, ¿verdad? Por eso la ofrenda siempre tiene que ser, y yo me baso a esta, porque es la que nos corresponde a nosotros, es una ofrenda voluntaria. Hermanos, no, la ofrenda alzada tenía su manera, su ritual. La ofrenda de paz también tenía su ritual. La ofrenda quemada también su ritual. La ofrenda mecida también tenía su ritual. Pero esta ofrenda voluntaria, hermano, es la que Dios, oiga bien, es la que Dios pone en el corazón de uno. Y es reflejada en el corazón, acá. Acá, usted dice: bueno, pues Dios me ha bendecido y voy a ofrendar. Aquí han venido personas, han pasado personas en la calle que han pasado a dejar billetes, hermano, y es una ofrenda voluntaria. Entonces, esa ofrenda voluntaria es Dios quien pone en el corazón de la persona para darlo.
¿Por qué? Porque no hay una, ¿cómo le digo? No hay una directriz. Ya, no hay un punto 1, punto 2, punto 3, no hay una directriz acá. Hermano, y esta ofrenda voluntaria, hermanos y hermanas, es la que Dios nos ha dejado a nosotros, de dar voluntariamente, de dar, hermanos y hermanas, para poder, hermanos, aportar de lo que Él nos provee. Aportar, hermanos. Viera que, hermano, cuando uno le sirve a Dios, hermano, viera cómo Dios recompensa la vida de uno. Lo tengo bien comprobado. Cada vez que yo predico, por ejemplo, ahí me tocó predicar 2 veces, sentí que no había descansado, sentí que, hermanos, y hoy, hermanos, que me voy al trabajo, 1 hora me bastó para ir a trabajar, de 11 a 12. Y le hablo yo a ella y le digo, ya estuvo el almuerzo. No ¿qué va a venir por mí? Ya me voy, Leo. Ya estuvo el día, Leo. Ya Dios me bendijo, le dije yo así. Cae siempre los días lunes, hermanos. Yo me vengo temprano. Pero cuando no hago lo de Dios, ella es testiga, a veces me ve a las 5 de la tarde y vengo aterrizando con el carretón. Y yo digo, es que Dios paga mejor. Cuando nosotros nos encargamos de dar a Dios lo que a Él le pertenece, hermanos, es una bendición grande. Les decía ayer a los hermanos en el culto de la mañana, hermanos, yo soñé predicando lo que prediqué. ¿Qué quiere decir esto? Que no dormí. Andaba más despierto, más desvelado que saber qué. Y aparte que el pastor Ávalo se pone a hablar, hermanos, de que no vayamos a predicar de Génesis, Apocalipsis, que no vayamos a cruzar y que no vayamos a dar. No, hermano, yo no soy de esos. Cuando a mí me dicen que yo voy a predicar, yo preparo el mensaje, preparo lo que voy a llevar. Y ahí pues lo demás lo hace Dios. Y es así como Dios trabaja. Cuando usted se entrega, hermanos, a hacerlo de Dios, hermano, Dios se encarga de nuestras vidas. Dios se encarga, hermano, de lo que nosotros necesitamos. Todavía venía por ahí por el Chinquís, hermano, y todavía lleva. No le quería despachar porque venía en carrera con el hambre. Y, pues está, bueno, lo va a despachar de todos modos, dije yo así. Pero es Dios, hermano, cuando uno, hermanos, se entrega y le da a Dios lo que le corresponde y uno hace el trabajo de Él acá en esta tierra, hermanos y hermanas, es que, hermano, Dios, hermano, no se queda con nada. No se queda con nada. Dios ama al dador alegre. Dios recibe nuestras ofrendas voluntarias. Por eso cuando usted da, hermano, y aporta, hermano, es Dios quien le habrá de bendecir mañana. Le digo yo a ella, mira, andaba bien saturado los pulmones, Leo. Y ya no ando nada, Leo. Ya no. ¿Y qué te habrá caído bien? No sé, Dios tiene el control de todo. No podía respirar bien, me ahogaba. No podía recoger el carretón una cuadra porque ya me estaba ahogando. Hay que echar aire. ¿Por qué? Pero es Dios quien tiene cuidado de nuestras vidas. Si Jesús se entregó, hermanos, siendo una ofrenda perfecta, hermanos y hermanas, en esa tierra, ¿cómo tenemos que hacer nosotros también? ¿Ah? Debemos de aprender de esa ofrenda perfecta, voluntaria. Él se entregó, dice la Biblia, voluntariamente. A Él no le quitaron la vida. Él entregó, Él, hermano, entregó su vida por amor a nosotros. Alguien preguntaba, hermano, ¿y quién le quitó la vida al Señor? Nadie. Él entregó. Nadie. ¿Por
Porque él no tenía que morir por ninguna causa. Él tenía que llegar como un cordero inmolado en la cruz del Calvario por amor a nuestros pecados. Vamos a a Éxodo 35:29, hermanos. Por eso dejé un gran montón de varias predicaciones para mí esta semana, hermano. 35:29. Vamos a Éxodo. Dice la Biblia: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. ¿A quién? A mí. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros damos acá? ¿Cuál es la ofrenda que recogió el hermano Justin hoy acá en el culto? La ofrenda voluntaria. Hombres y mujeres. Que la esposa va a decir: no, porque yo no trabajo, mi esposo tiene que dar por mí. No, dele lo que su esposo le ha dado. Hombres y mujeres. 36:3, aquí mismo. No cambia la página. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntariamente cada mañana. Dios mío, cada mañana. La ofrenda voluntaria. Esa ofrenda voluntaria. Vamos al libro de Jueces. Allá hallamos a una mujer llamada Débora. ¿Qué hizo Débora? Leamos la Biblia. Jueces 5:2. Ya nos vamos a ir, hermano. 5:2 de Jueces, ¿lo tiene? Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel y por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, lo ha a Jehová. Vamos al verso 9, saltes al 9. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, lo ha a Jehová. Lo está diciendo Débora. Vamos a pelear contra el enemigo. Israel no quería, no había ningún hombre, no había ningún juez que se levantase en ese momento, pero hubo una mujer que se ofreció voluntariamente a pelear contra los enemigos de Israel, y esa mujer dijo: ¿quién se ofrece voluntariamente conmigo para ir a pelear contra los enemigos? Mire qué mujer es esta. Así tendrían que ser las mujeres, como Débora. Esa mujer se ofreció voluntariamente. Esta ofrenda voluntaria, espontánea, regalo, abundante, generosidad, nació en el corazón de Débora. Nació, hermanos y hermanas. La última ofrenda, que no es la voluntaria, sino es la ofrenda. Esta ofrenda es única, fíjense, hermano. Antes de mencionársela, le voy a pedir que abra su Biblia, Lucas 21:5. Vamos a Lucas. Con esto que termino. 21:5 de Lucas. Leo la palabra que dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, como dice, hermanos, votivas. Dijo, hasta ahí. ¿Qué eran estas ofrendas votivas? Denota las ricas ofrendas o ex votos que se encontraban en el interior del recinto del templo. Dice que habían piedras preciosas. Y eso era lo más caro, hermanos, que había antes, porque ni en Israel había, tenían que ir a otros países. Pero había esas ofrendas votivas, hermanos, que era de lo más caro. De lo más caro que había. Piedras preciosas en el templo, en el interior del templo. Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Preguntará usted. Que la ofrenda en la Biblia
es bíblico. Amén. Es bíblico, hermano. Ahora, está en nosotros qué tipo de ofrenda le presentamos a Dios. Romanos 12, termino con esto, vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas ofrendas, hermanos y hermanas, se han dado, hermanos, a través de la época bíblica, voy a decirlo de esa manera. Y como se han dado a través de la época bíblica, bueno, yo conozco iglesias donde no recogen ofrendas. No sé qué base bíblica ocuparán, hermano, y si no lo hacen, pues igualmente uno respeta. ¿Ya? Pero lo cierto es que uno como predicador, uno debe de enseñar al pueblo, hermanos y hermanas, lo que está en la Biblia. Y al enseñar lo que está en la Biblia, los beneficiados, oiga bien, los beneficiados somos nosotros. Amén. Porque cuando damos, oiga bien, cuando damos, estamos dispuestos también a recibir. Pablo dice a los Gálatas que todo lo que el hombre siembre, eso mismo también segará. Entonces cuando usted dice, hermano, pero yo no trabajo, yo no tengo esto, usted puede, no necesariamente tiene que traer una moneda. Bueno, yo no daba monedas hoy. Presentar su moneda, sino presentarse usted voluntariamente como lo hizo Débora. ¿Me explico? Por ejemplo, usted dirá, hermano Mario, fíjese que veo que las sillas están bien chucas, ya parecen color beige, ya no son blancas. ¿Cree que no las podemos lavar un día? Venga a lavarlas. Usted está haciendo una ofrenda voluntaria de su tiempo. Lo que dice Pablo en Romanos 12. Presentemos vuestros cuerpos. Al venir acá también, según David en el Salmo 104, dice que entremos con sus puertas con acción de gracias. Entonces, al venir acá, usted trae también ofrendas a Dios. ¿De qué hablamos con la ofrenda mecida y con la ofrenda alzada? De alabanzas a Dios. Y la ofrenda de paz, pagar los votos a Dios y compartir con los demás. Cuando usted le expresa alabanzas a Dios, usted está dando frutos, ofrenda de frutos de labios que honran y exaltan el nombre del Señor. Cuando usted dice un amén, usted está dando alabanzas a Dios. Cuando usted dice gloria a Dios, hermano, claro, no hay que todo hay que decirle gloria a Dios, ¿verdad? Imagina que yo aquí venga y le diga, hermano, viera de que, o sea, que le diga una locura, pues, que te va a decir a gloria a Dios, no tiene coherencia. Usted tiene que, hermanos, acompañar su ofrenda del labio, hermanos, con lo que va compaginando con lo que Dios nos habla. Amén. Por ejemplo, yo no voy a mí me gusta decir amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, pero cuando escucho predicadores que les agarra, hermanos, las chiripiorcas, hermanos, a hablar tanta locura, yo me quedo callado. ¿Y para qué voy a decir amén si me están diciendo cabra? Es incoherente. Si alguien me dice cabra, yo no voy a decir amén. Pero a muchos les gusta que le digan cabra, quizás, porque hasta aplauden. Entonces,
expresar, hermano, voluntariamente, hermano, nuestra gratitud a Dios es con palabras, es con hechos y es con acciones, hermanos y hermanas, que Dios recibe una ofrenda grata y agradable delante de su presencia. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿ha traído usted ofrenda a Dios en esta noche? ¿Ha traído ofrenda a Dios en este día lunes? Ay, hermano, es que el lunes ni las gallinas pone, esas son las gallinas, pero los hijos de Dios traemos ofrenda al Dios de la gloria en esta noche, hermanos y hermanas, y seguiremos trayendo ofrenda a ese Dios que vive y reina para siempre. Y el pueblo del Señor dice: cerremos nuestros ojos, cierre su ofrenda también en esta noche. Gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu enseñanza. Gracias porque salimos de la ignorancia, Señor, bíblicamente. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos presentar vuestros cuerpos vivos en un sacrificio santo y agradable, Señor, y que sea vuestro culto racional donde quiera que nos presentemos. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Dios mío, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, Padre, a reconocer esa alabanza que tú eres merecedor, oh Dios. Y que podamos, oh Dios mío, presentarnos cada día en tu casa, en tu templo, en tu santuario, como una ofrenda grata delante de tu presencia, Señor. Dios mío, gracias por este primer día de la semana. Gracias por las fuerzas que nos has dado en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en la casa. Señor, gracias, porque tú eres el que nos da las fuerzas. Tú nos das la salud. Dios mío, te pido por mis hermanos, te pido por mis hermanas en este lugar. Provéeles, bendíceles, Dios. Abre puertas de bendiciones sobre sus vidas. Yo te pido que sean prósperos según tu palabra, Señor, no conforme lo dicen las personas en el mundo. Le dicen aquellos que practican el evangelio y la prosperidad. No, próspero según tu palabra, Señor. Danos prosperidad en nuestros cuerpos. Sana a los enfermos. Sane toda dolencia. Sane toda enfermedad, oh Dios. Reprenda, Padre. Dios mío, Santo de gloria. Dios, expulsa, echa fuera toda dolencia, toda enfermedad, Padre. Dios mío, que vuestro cuerpo sea templo y morada de tu Espíritu, Señor. Dios mío, oh Dios Santo, Dios mío, bendito. Mi alma te alaba, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los presentes. Gracias, papá. En tus manos estamos. En ti nos movemos. Dios mío, gracias en esta noche. Ayúdanos. Ayúdanos. Dígalo conmigo en esta noche, hermano. Ayúdanos, Dios. En esta semana. Todo lo pongo en tus manos. Todo está en tus manos, papá. Lo del día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todo está en tus manos, mi vida, mi familia, el trabajo, el negocio, mi estudio, la casa, los pagos de esos recibos, Señor, en tus manos, papá. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos en tu paz, guarda nuestras vidas y consagra nuestras vidas cada día, Dios, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, en esta noche. Y te doy las gracias, oh Dios. Amén y amén. Démosle palmas al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga. No olviden, mañana en Semana Santa estará haciendo una acción de gracia llamado Chelamín. Culto de paz. Culto de acción de gracia, hermanos. Así que véngase, hermano, gloria al Señor. Y todos participemos de ese culto en agradecimiento el